quiero hablar del carácter. El carácter sería algo así como pensamos, así actuamos. De lo que tenemos dentro, así actuamos. Y quiero hablar de las vidas de Esaú y Jacob, del texto de Hebreos 12 que habla. Estoy haciendo un resumen de todo para que sea más sencillo, por si acaso en mi mente tiene algo de sentido lo que digo, pero luego no. El texto de Hebreos 12 que habla de este desprecio de Esaú por su primogenitura y intentar entender y explicar la parte en la que me tengo que hacer responsable o en la parte en la que puedo trabajar o puedo batallar en mi vida con el Señor. Quiero leer, voy a empezar por el texto de Génesis que habla de esta historia de Esaú y Jacob. Génesis 25, del 29 en adelante, dice: llegando Esaú cansado del campo, vio que Jacob cocinaba un guiso. Y dijo Esaú a Jacob: estoy cansado, déjame tragar de eso rojo. Respondió Jacob: véndeme tu primogenitura. Dijo Esaú: igual me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo hoy. Y le juró y vendió su primogenitura a Jacob. Y dio Jacob a Esaú pan con potaje de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así despreció Esaú su primogenitura. El desprecio de Esaú de su primogenitura viene de dos pensamientos: estoy cansado y ¿qué más da? Me voy a morir. El pensamiento del yo, el egoísmo, y la no importancia de lo eterno, la no importancia del plan de Dios para nosotros, de lo que Dios tiene. En cambio, el deseo de Jacob por tener esa primogenitura arrastra consigo la sustancia de la promesa hecha a Abraham. No entiendo que sea solo el deseo de una bendición material, porque los primogénitos heredaban más que los que no lo eran, sino que es más la bendición de formar parte del plan de Dios. Y todo esto ocurre en un contexto familiar en el que no deja de ser un usurpador, aun con este buen deseo. Hebreos 12 profundiza algo sobre esto y dice, Hebreos 12, 15 y 16 dice: vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Para entender esto de que no brote ninguna raíz de amargura, si vamos a Deuteronomio 29 y 18, dice: no sea que haya entre vosotros hombre o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Yahvé, nuestro Elohim, para ir a servir a dioses de otras naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca hiel y ajenjo. Por lo tanto, esto de que no brote ninguna raíz de amargura sería algo así como decir: vigilad que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando un apartarse del Señor os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ningún fornicario o profano. Profano es lo que no es sagrado, lo que no está dedicado al Señor. Entonces, que no haya ninguno no dedicado al Señor, como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Esta manera de ser conlleva un daño para los que están cerca. El propio Deuteronomio 19 que acabo de leer sigue diciendo en ese mismo texto: estos, los que se apartan de Yahvé, pensando, tendré paz aunque siga andando en la obstinación de mi corazón, arruinando así lo regado junto con lo seco. El carácter de Esaú es un carácter de andar en la obstinación de su corazón, frente o versus un carácter de fe que es no andar en la obstinación de mi corazón.
El texto de Hebreos 12 pone de ejemplo a Moisés, y si vamos al capítulo 11 vemos cómo la fe afecta a Moisés. Dice Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes padecer aflicción con el pueblo de Dios que tener el gozo temporal del pecado. Perdón. Pero este carácter de fe es un carácter que no viene de uno, sino que brota a causa de esta misma fe y de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Efesios 2:8 dice: por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, es un regalo del Señor. Segunda de Corintios 3:17 profundiza algo más y dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero vosotros todos, con rostros descubiertos, contemplando como un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu de gloria en gloria en la imagen misma del Señor. Ahora, el Espíritu Santo en nosotros hace esto, pero ¿cómo Dios mantiene y hace crecer este carácter en nosotros, transformándonos poco a poco en la imagen del Señor? Pues según Hebreos 12, mediante la disciplina. Hebreos 12:5 dice: y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. No te desanimes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Permaneced bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como hijos. Dios te está tratando como un hijo. Puedes, a lo mejor no te estás dando cuenta, puede ser que no te estás dando cuenta, pero Dios te está disciplinando. ¿Cómo hace esto el Señor? El Señor, como sea necesario, se va a aparecer en tu vida para hacerte andar por el camino estrecho. Como sea necesario. Del modo que sea necesario. Del modo que requieras. ¿Cómo vemos esto en la vida de Esaú y de Jacob? Pues lo podemos ver en la vida de Esaú, porque Dios a Esaú le deja ser Esaú. ¿Te está dejando a ti Dios ser tú? Tiembla. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Agárrate a Él. Pídele perdón. Tenle como Señor, tenle como Padre. ¿Te está dejando el Señor ser tú mismo? Tiembla, porque podemos ver la vida de Jacob y cómo Dios interviene constantemente en su vida. Y no es una vida sencilla. Yo he ido recopilando algunas cosas, seguro que hay muchísimas más, me he dejado montones. Pero en Génesis 25, la profecía prenatal a Rebeca: 2 naciones hay en tu seno y el mayor servirá al menor. Ya el Señor le tenía desde antes de nacer. Y viene el problema de la usurpación de su hermano, de él, aun con un corazón bueno de desear la primogenitura, no deja de ser un usurpador. El conflicto con su familia. Génesis 28... Él se escapa de su casa, pero tiene el sueño de la escalera en Betel. Y le dice el Señor: yo soy Yahvé, he aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueras. Huye de su casa, duerme en Betel y recibe, a él le es vuelta dada la promesa de Abraham por parte de Dios. Génesis 31. El Señor le habla en sueños: vuélvale a tierra de tus padres y yo estaré contigo. Pero él tiene que volver a Canaán, está aterrado porque ahí está su hermano que le odia.
Génesis 31, el sueño sobre el rebaño de Labán. Labán era su tío. El Señor le dice: recuerda la promesa y el voto que yo te hice en Betel. Pero él tiene que trabajar 7 años por Raquel y le dan a Lea, y luego trabaja otros 7 años por Raquel, y esta Raquel es la que da a luz a José. Estas dos mujeres se pelean por los hijos que tienen, o sea, el conflicto que tiene familiar allí es tremendo. Génesis 32, el Señor le muestra que está acompañado de ángeles, dice, y salieron ángeles de Dios a encontrarse con él. Él está tan asustado por su encuentro con Esaú que el Señor le muestra que hay un mundo espiritual alrededor de él que le protege. En Génesis 32, él sigue, ora al Señor, le dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano Esaú porque le temo. Y aun el Señor habiéndole hablado, él, no sé si recordáis la historia, manda poco a poco sus criados, su familia, dice: bueno, si va matándolos, que los mate poco a poco. Mirad el conflicto que tenía este hombre con su hermano. En Génesis 32 lucha con Dios. Dice: no te dejaré si no me bendices. Y el Señor le cambia el nombre a Israel. Pero esto de luchó con Dios, yo creo que lo podemos malinterpretar. Hay un texto profético en Oseas 12:4 que dice: luchó con el ángel y prevaleció, lloró y alcanzó misericordia. Este sería un poco más el acto de Jacob peleando con el Señor. Lloró y alcanzó misericordia. Yo creo que esto es mucho más familiar a nuestras vidas. Esta batalla con el Señor, de ponernos delante de Él y llorar porque no entendemos lo que está pasando y alcanzar misericordia del Señor. En Génesis 35, Dios le vuelve a hablar: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. En el Génesis 46, Dios le vuelve a hablar para su regreso a Egipto. No temas, desciende a Egipto porque allí haré de ti una gran nación. Tiene que volver a Egipto porque se entera de que José sigue vivo. Mirad el conflicto que tuvo José con sus hermanos. Esto es el conflicto que Jacob pasó con sus hijos, que vendieron a uno. No vemos en la vida de Jacob una vida ejemplar. Más bien vemos una vida realmente compleja, pero una vida en la que Dios está muy presente. ¿No te sientes identificado con esto? ¿Cuál es nuestro trabajo aquí con esta vida? Porque el problema es que esta vida hay que vivirla, llena de cosas que seguro que no esperamos, llena de traumas, de complejidades, de cosas que pensamos que van a salir de una manera pero no salen de esa manera, salen de otra. Probablemente nadie aquí tiene la vida que pensó que iba a tener. Nadie. ¿Cómo nos dice Hebreos que tenemos que enfrentar esto? Pues de una manera sobrenatural. Dice Hebreos 12, antes del 2, dice: corramos con paciencia la carrera, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y despreció el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Aún no resististeis hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Me he saltado al 4, perdón. Jesús despreció el oprobio, la deshonra, por lo que venía. Y de algún modo nosotros tenemos que recibir la motivación de ver a Dios, de contemplar al Señor,
ver el gozo futuro y entender lo que Dios mismo, hecho hombre, ha hecho siendo como nosotros. Del ejemplo que tenemos de Dios mismo, hecho hombre, de ser hombre. Y con ese ejemplo y contemplando al Señor, obtener la motivación. El texto de Hebreos nos compara dos montes. Dice, no os habéis acercado al monte Sinaí, sino que os habéis acercado al monte Sión. Y no es que sea que un monte anula el otro, sino que están los dos montes. Y dice sobre el monte Sinaí, el monte que ardía en fuego. Estoy leyendo Hebreos 12, 18. El monte que ardía en fuego, ni a la tiniebla, ni al denso nubarrón, ni al torbellino, ni al estruendo de las trompetas, ni al estruendo de las palabras, el cual las que oyeron rogaron que no se les hablara una palabra más. Y tan terrible era lo que veían que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Esta es una realidad de quién es Dios. Esta es una realidad del Dios que tenemos, un Dios inalcanzable. Un Dios de torbellino, de trueno, que sus palabras producen terror. Pero el texto de Hebreos dice que no nos hemos acercado a este Dios. Este Dios está ahí. Este Dios es real, pero no nos hemos acercado a este monte. Nos hemos acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a las miríadas de ángeles, a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos. A Dios, juez de todos. Pase lo que pase en tu vida, no olvides que Dios es y será Dios juez de todos. Dios va a poner las cosas en su sitio en algún momento. Dios es juez de todos. Y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nosotros somos esos, los justos hechos perfectos. Parece mentira, ¿verdad? Los justos hechos perfectos. Y a Jesús, mediador de un nuevo pacto. Así que con estas dos ideas, no tenemos que afrontar esta lucha con la vida nosotros solos, sino que la idea es que, estoy leyendo en 12:28, por lo cual recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia, mediante la cual sirvamos a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor, porque Dios es fuego consumidor. Dios sí es el monte Sinaí, pero nosotros no nos hemos acercado al monte Sinaí, nos hemos acercado al monte Sión. Entonces, mantengamos la gracia. Anda que no le he dado vueltas yo a esta frase de mantener la gracia. Si la gracia es el favor mediante el cual Dios nos salva, nos transforma, nos sostiene y nos da algo que no merecemos y no tenemos la posibilidad de poder ganar, ¿cómo mantengo esa gracia? Si no es algo que dependa de mí, ¿cómo mantengo esa gracia? Pues es algo que espero que Dios me dé la capacidad de poder transmitir. Es como muy sencillo y a la vez me parece como muy complicado. Necesitamos estar en Cristo. Necesitamos estar en Cristo. Como decisión personal en cada paso de nuestra vida, en esa libertad que nos ha dado el Espíritu Santo, necesitamos estar en Cristo. Las cosas son diferentes si estamos en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Gálatas 2:19 dice, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo.
¿Es esto una realidad que ya no vivo yo? No sé si es algo fácil o difícil, pero yo me estoy dando cada vez más cuenta de visualizar cuándo vivo yo. Entender dónde está. Yo todo lo sé. Sé dónde está lo injusto y lo justo. En todo sé hacer a alguien culpable y yo justificarme. En todo. Soy capaz de quejarme de alguien porque va deprisa y porque va despacio. Por las dos cosas. Soy capaz de justificarme claramente que he hecho yo. Y necesito parar y meditar. Lo he hecho yo. Necesito, yo, a lo mejor no es algo que solo me pasa a mí, pero yo no me sale solo si es verdad, he culpado a otra persona de algo que he hecho yo. No, necesito detenerme y decir, acabo de culpar a otra persona de algo que he hecho yo. Por lo tanto, tengo que identificar quién es ese yo para ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora, esto a veces no pasa. Entonces el texto sigue con algo bastante consolador que es: y lo que ahora vivo en la carne, porque me equivoco, porque no doy la talla, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y el 21 dice: no rechazo la gracia de Dios. Eso está siempre ahí. Pero mi manera de vivir sí está condicionada a entender todo esto que viene de mí y lo que viene del Señor. Y hacer morir lo que viene de mí y pelear para que en mi vida se haga vivo lo que viene del Señor, porque en mi vida hay una libertad que me ha dado el Espíritu Santo. Lucas 9:23 dice, esto lo dice Jesús, y a todos decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y levante su cruz cada día y sígame. Conocer al Señor lo conocimos un día. Un día conocimos al Señor. Pero morir a ti mismo, levantar esa cruz y seguir al Señor, yo sé que esto lo hemos escuchado un montón de veces, pero es que tiene que ser cada día. En cada situación, en cada circunstancia, uno se tiene que detener y analizar: ¿es el yo o esto viene del Señor? Sigue el Lucas 9:24, porque cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, y cualquiera que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Sabéis cómo me he dado cuenta yo de que esto funciona? O sea, de que uno consigue morir al yo y hacer que Cristo viva en uno. Porque duele. Porque duele. Y sabéis qué símil el Señor, no sé si son cosas de la cabeza o que el Señor te habla, pero el Señor me hablaba que duele igual o es muy similar a nuestra propia muerte, a hacernos viejos, a no poder. Antes podía y ahora necesito ayuda. Aprendo mucho con Antonio, es un hombre que se está haciendo mayor a mi lado y él decía en la cárcel esto de: por tanto me gloriaré en mis debilidades para que el Espíritu del Señor repose sobre mí. ¿Os suena ese texto? Es imposible que no duela. Hacerse mayor duele. Y morir a uno mismo para que viva Cristo, yo no me estoy inventando. El Señor lo pone de ejemplo con su propia muerte en la cruz, pero dice que es nuestra cruz. Cada día duele. Y uno se da cuenta porque duele. Juan 15:7 en adelante dice, si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. No sé si ha sido para mí una revelación nueva de este texto, o a lo mejor solo para mí, porque yo siempre lo he atribuido a, pues bueno, esto no sé, porque pedimos muchas cosas al Señor, pero no se hacen, no se cumplen o no suceden. Pero mirad el contexto de este texto. De verdad, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿Cómo somos sus discípulos? Acaba de decir Jesús. Si nos negamos a nosotros mismos y cogemos nuestra cruz cada día, morimos a nosotros mismos y le seguimos. Entonces, si hacemos esto, podemos pedir cualquier cosa que queramos y Él la va a hacer. Entendamos el contexto. No estoy tratando a mi mujer con el suficiente amor, Señor. Pon amor en mi corazón para con mi mujer. No estoy tratando a mis padres con el suficiente respeto, Señor. Señor, pon respeto en mi corazón para con mis padres. Señor, no tengo el suficiente amor por este hermano o por alguien o por la gente de la iglesia. Señor, transforma mi corazón. Pon el suficiente amor en mí. Señor, escucho lo que no debo. Hablo lo que no debo. O miro lo que no debo. Señor, cambia en mí, cambia mi corazón para que no mire lo que no debo. Señor, cambia mi lengua. Señor, refrénala para que no diga esas cosas de las que luego me arrepiento. Pero que esto funciona. Esto es lo fácil y lo difícil. Porque lo fácil es escucharlo, porque yo no creo que esto no lo haya escuchado 1.000.000 de veces. Lo difícil es vivirlo. Lo difícil es pararse y decir, no, esto que acaba de ocurrir, en mi propia justicia yo sé que yo debo de ser retribuido y yo tengo la razón y esto es lo que debe de ocurrir y esta persona me tiene que pedir perdón y no solo perdón, sino que tiene que venir arrepentido de rodillas. Y entonces, cuando uno entiende eso y muere a sí mismo, Señor, cambia mi corazón y pon en mí un corazón de amor. Y entonces el Señor te dice, pues ¿sabes qué? Entonces trátale como no se merece. O como tú crees que no se merece. Trátale como yo le trataría. Y entonces el Señor pone eso en ti y tú das el paso. Eso no es fácil. Eso duele. Entenderlo, o eso es lo que yo estoy aprendiendo. Es fácil entenderlo, pero es difícil vivirlo. Y no vale para nada si no lo vivimos. El texto sigue diciendo, lo voy a leer desde el principio, que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os amé. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, o sea, para que me agrade de lo que hacéis, y para que vuestro gozo sea completo. Yo no sé si solo es en mi mente, pero todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Este es el ejemplo que nos ha dado el Señor. Y tenemos la fuerza en el Espíritu Santo de pedirle al Señor que cambie nuestro corazón para ser transformados a la imagen del Señor. Para eso necesitamos estar en Cristo, conocer su voluntad, entenderle a través de la revelación del Espíritu Santo y de las Escrituras y poner esto en práctica. Analizar detalladamente y poner en práctica. Pedir al Señor que nos cambie. No quiero extenderme mucho más. Como resumen, diría que en esta vida caótica que vamos a vivir, Dios va a estar ahí. Dios va a estar ahí. Va a ser una vida caótica, pero Dios va a estar ahí.
Y si conocemos a través de las Escrituras y del Espíritu Santo en nosotros el modo de actuar del hombre perfecto, que es Jesús, matemos al yo y pidamos al Señor que nos cambie. Esto está en nuestra mano. Esto es la parte que nos toca. También podemos pedir al Señor que nos dé las fuerzas, pero esta es la parte que nos toca. Por lo demás, descansad en el Señor. Quiero leer el Salmo 46:10 que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Que el Señor os bendiga. Amén.